Hoy, hoy le he puesto por título a la enseñanza, quiero venganza. Venganza. Ay, la venganza. Yo quiero venganza. Y pues yo creo que todos hemos pasado por ahí, por ese valle, el valle del deseo de que haya justicia. Sí, que haya justicia. Y pues en la palabra, pues creo que también ha habido momentos en los que personas ah, que han amado a Dios, que han deseado a Dios con todo su corazón, personas destinadas con grandes cosas, también han querido venganza. También han deseado la venganza, ¿sí? Porque cuando a nosotros nos lastiman, es una reacción natural de nuestra naturaleza humana, buscar o anhelar o desear venganza, ¿sí? Que corra sangre. Bueno, de pronto no tanto como que corra sangre, pero sí como ver que se ha hecho justicia. Y que esa persona que nos ha lastimado, que nos ha hecho daño, tenga parte de su merecido. Y nosotros ciertamente, este, como seres naturales, como seres carnales, tenemos este tipo de reacciones. O sea, quien nos lastima en todo nuestro proceso hasta llegar al perdón, una de las etapas en ese proceso es querer ver a la persona pagar el precio por lo que hizo, ¿sí? Y en el libro de Génesis, la palabra relata la vida de un hombre muy famoso conocido como el príncipe de Egipto, que fue muy lastimado por personas que se suponían debían cuidarlo, por personas que se suponían le amaban, por personas que se suponían le querían. Y es que cuando el daño viene de alguien a quien tú amas, a quien tú aprecias, pareciera que se triplicara el malestar, ¿no? O sea, que X ahí en el trabajo o un conocido o alguien del barrio hable mal de ti, se burle, te desee el mal, te haga el mal. Duele, sí, duele. Pero no es lo mismo que te lo hagan en casa. No es lo mismo que te lo haga quien dice amarte o quien se supone debe amarte. Y entonces de manera natural en nuestro proceso nosotros deseamos que esas personas paguen. Y nuestro personaje del día de hoy pues no es la excepción. Él también quiso que pagaran, así sea poquito, pero que paguen, ¿sí? Y les estoy hablando de José. José, en el capítulo 37 del libro de Génesis, se relata parte de su vida, ¿no? Parte de su vivencia. Y José, este, fue hijo de Jacob, de su vejez con la mujer, con su traga, ¿sí? Recuerdan que Jacob fue un hombre que trabajó para tener su esposa, la mujer que él quería, pero que le dieron otra y entonces volvió a trabajar y bueno, al fin consiguió a la que él quería, pero bueno, cuando ya la tuvo, esta mujer no podía dar a luz hijos, y entonces al parecer su amada, tenía problemas porque él sí embarazaba a la otra que le habían dado por esposa y era una pugna ahí entre ellas y había estado él
luchando pues con esa sensación o ese deseo de ella de tener hijos con ella. Y en su vejez Dios le regala dos hijos con esta dama, uno llamado José, el otro llamado Benjamín. Y José, pues el hermano, el hijo menor, es el consentido, uno de los hijos menores, el pechichón, ¿sí? El primogénito de su gran amor. Tenía quizás privilegios por esa condición, ¿no? O sea, y ese privilegio, esos privilegios quizás a sus hermanos les daba celos y les generaba malestar. Encima José era un chico que amaba a Dios y José tenía sueños. Pero José, como todo buen joven, porque dice la palabra ahí en el capítulo 37 del libro de Génesis, que José tenía, cuando ocurren estos hechos, aproximadamente 17 años. Yo creo que a los 17 años la prudencia no es nuestra característica principal. Entonces José, todas las cosas que le pasaban, él quería contarlas, él quería decirlas, él quería mostrarlas a los hermanos y decirles, miren, yo tuve sueños y esto y lo otro. Y encima papi dándole regalos, dándole la famosa túnica de colores, que era un símbolo de honra sobre la vida de él. Y dice la palabra en Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Supone que los hermanos deben amarte, pero estos hermanos lo aborrecían. Y entonces José, como no era prudente, el hombre era un poco inquietico, tuvo un sueño y empieza y se los contaba a los hermanos, y a raíz de sus sueños, dice el verso 5, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, más, o sea, ya le tenían bronca al hombre, pero el hombre como no se guardaba nada, porque era un joven, era un adolescente, era impulsivo, uy, sí, imagínense, soñé tal cosa. Eso hizo que sus hermanos, en vez de amarle más, le aborrecieran más. Y si bien a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, cooperan para bien de aquellos que le aman en otras versiones, José y todos nosotros, cuando estamos viviendo la crisis, nos cuesta entender esta verdad. Pero era una realidad que aquellos hermanos, que no eran 2 ni 3, tuvo 12, le aborrecían. En vez de amarlo, lo aborrecían, no querían saber de él. Y su aborrecimiento era tan grande, o llegó a ser tan grande, que un día ellos, todos bien juiciosos, José le apacentaba ovejas y José sale a apacentar sus ovejas y llegan los hermanitos, esos bien hermosos. En el verso 20 de Génesis 37 dicen, ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos que alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, quienes se suponen que llevaban mi sangre, que me deberían amar, que deberían tener un espacio de fraternidad, de cariño conmigo, cuidarme como hermanos mayores, conspiran contra José para matarle, diciendo, ahora pues matémoslo y echémoslo, como decía, en una poza séptica ya, en un hoyo, tirémoslo en una bolsa y lo mandamos para allá, para el monte, y diremos que no, que se lo comió una bestia que lastimosamente fue herido y devorado, no sé, por un león, qué sé yo.
Y hubo un hermano de esos que aún en medio de su aborrecimiento le dicen, ey, esperen, no lo matemos, verso 21, no derramemos su sangre, echémoslo en la cisterna que está en el desierto y no pongamos manos sobre él y así nos libramos para hacerlo volver a su padre. Entonces los hermanos le quitaron la túnica y cuenta pues la historia, esta parte ustedes la conocen muy bien, le quitaron la túnica, mataron un animal, cogieron, lo echaron en la cisterna, para la idea era que se muriera ahí en la cisterna de inanición, sin comida, sin nada. Pues el otro creía que por no matarlo literalmente a cuchillo, cortarle el cuello, qué sé yo, sino dejarlo morir de hambre, era como menos malo. Tan lindo él, ¿no? Era como menos malo. Y ellos pues arman todo su plan. Y ahora sale otro inteligente entre ellos y empiezan, no, pues, ¿para qué lo vamos? No, ¿verdad? No lo matemos, pero si lo dejamos que se muera ahí, no nos vamos a beneficiar de nada. O sea, a este man hay que sacarle beneficio. O sea, encima querían algún grado de beneficio de el dolor que podría experimentar este otro ser humano que era sangre de su sangre y que debían proteger como joven que era. Y dice en el verso 27 de Génesis 37, venid y vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro mano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercenarios, pues vendieron a José. Y pues a partir de ahí, pues imagínense cómo se sentía José. O sea, él no dice la palabra, en ningún momento nos da señal que José pudiera estar en una condición en la que cuando él le contaba a sus hermanos era para vanagloria o era porque él quería fastidiar a los hermanos, no, o sea, imprudencias quizás de joven y él, el sentir este dolor, o sea, el sentir que tus hermanos, o sea, escuchar mientras que te quieren matar, quizá vivir lo que te hayan tirado en la cisterna, que te hayan desnudado y te pongan en la fila de los esclavos para venderte. ¿Cómo creen ustedes que se sintió José? Pues yo no creo que se haya sentido bien. Entonces, y él, bueno, lo venden como esclavo, se va. Y los capítulos siguientes pues muestran que José llega a la casa de una persona, capítulo 39 del libro de Génesis, que se llamaba Potifar, y entonces ahí la esposa del tipo le echa el ojo, y a causa de que la señora quería con José, José termina en la cárcel. Entonces lo intentan matar, lo tiran en la cisterna, y en medio de de todas esas circunstancias, ya no son los hermanos quienes siguen oprimiéndolo, pero siguen pasándole cosas malas. Pero durante todo ese tiempo, ¿a quién podría estar culpando José de todas esas cosas malas? Claro, es que yo me imagino tratando de pensar, pues poniéndome así todavía en cineasta, yo ahí José, no, o sea, mis hermanos, o sea, si no fuera mis hermanos, sí, hermosos ellos, si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Y todo el dolor que él sintió, producto de esa separación abrupta que también vivió de su padre. O sea, no solo lo lastimaron físicamente, sino que también
le impidieron convivir con su padre, desarrollarse con su padre. Y esto es muy, muy triste, ¿no? Nosotros nunca esperamos que de la familia nos lastimen. ¿Sí? Hay un dicho que no se refiere a la familia, sino a los amigos, pero que aplica muy bien para la familia también a veces. ¿Qué tal si así es un familiar, para qué enemigos, verdad? Si mi familia me trata así, yo para qué necesito enemigos. Si mi familia hace eso, yo para qué necesito enemigos. Y resulta que él sigue contando la historia, pues que llega un momento en que José tiene la oportunidad de interpretar el sueño del faraón, y a raíz de esto pues hay una revelación a través de ese sueño donde va a haber hambre sobre la tierra, y en esa revelación empiezan el cumplimiento de los sueños que había tenido José de chico, esos sueños que le contaba José a sus hermanos de manera imprudente, quizás de manera espontánea. Y José llega a ser el segundo en Egipto. Y el hambre que estaba tocando Egipto, porque la revelación de ese sueño que había tenido el faraón era que iban a venir 7 años de abundancia, y luego de esos 7 años de abundancia iba a haber 7 años de hambre, pero no era hambre solo sobre la tierra de Egipto, sino sobre todo el territorio. Y el hambre se había extendido sobre el territorio y había tocado a la familia de José. Jacob, sus hermanos, ellos este, uh, también estaban pasando necesidad. Y ellos había, escucharon que en Egipto había provisión. Escucharon que en Egipto había comida. Y entonces fueron a Egipto a buscar comida. Pero ellos no sabían que José seguía con vida. Cuando ellos llegan a Egipto a buscar comida, dice Génesis 42, 7 al 8, y José cuando vio a sus hermanos los conoció. ¿Cómo no va a reconocer yo a las que me hicieron todo lo que me hicieron? ¿No? O sea, apenas lo veo, sí, ahí están. O sea, ¿sí? José los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, digamos que José, en este momento, cuando aparecen los hermanos, ya estaba en la posición de los sueños que él había tenido. Tanto así que el Espíritu Santo le recuerda a José en el momento inicial de su encuentro con sus hermanos, le recuerda a José los sueños que había tenido. Es decir, como este es el momento en que tus sueños, este es el momento en el que tus sueños, esos sueños que yo te di, están cumpliéndose. Si mis sueños están haciendo realidad, si yo he comprendido ya en mi proceso espiritual que yo estoy viviendo las cosas por un bien mayor, que bueno, que sí, que estas personas se portaron mal, pero que, ajá, o sea, el propósito de Dios es mayor. Si yo ya perdoné en mi corazón, ¿qué necesidad tenía de hablarles ásperamente? La Biblia no dice, y José le habló ásperamente a sus hermanos porque Dios le dijo, háblales duro. No, él
en su emoción normal, natural, como persona que había sido lastimada, su primera reacción fue hablarles ásperamente. Dice, ¿verdad? Como les decía, Génesis 42:9, parte A, dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. En los sueños, si no lo recuerdan, en uno de los sueños, José estaba en el centro, o sea, había como un sol y unos manojos se inclinaban a él, ¿sí? Y, y bueno, creo que eso era parte de los problemas que tenían los hermanos con él, porque, o sea, que vamos nosotros a inclinarnos delante de nuestro hermano menor, o sea. Y José recordó, es decir, el Espíritu Santo le trajo memoria a los sueños y le dijo, ve, se están cumpliendo los sueños. Míralos, están aquí, han venido a buscar ayuda. Ellos no saben quién eres tú y aquí están postrados delante de ti pidiendo ayuda. José quería venganza. Ah, pero tú, ¿por qué dices que José quería venganza? Porque José hizo lo siguiente. Génesis 42:17 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. En la Génesis no dice, Dios le dijo, mételos en la cárcel como escarmiento por 3 días, ¿no? Ellos venían a buscar comida para su familia, para su papá, para sus mujeres. José desconocía el proceso personal de sus hermanos porque cada quien dice la palabra que de todo lo que el hombre sembrare, de eso también sembrare, de eso también segará. O sea, de todo lo que nosotros sembramos sobre esta tierra, nosotros tenemos nuestra cosecha. Y si sembramos, pues, este tipo de cosas tan desagradables, pues, indiscutiblemente estas cosas de alguna manera van a impactar nuestras vidas y nos van a traer, pues, algunas consecuencias. El hombre dijo, no, para la cárcel 3 días, papá, o sea, 3 días en la cárcel porque, ajá, o sea, voy a aprovechar mi posición de autoridad y me voy a dar un gustico. Los voy a hacer, los voy a incomodar, los voy a hacer sentir mal, para que sientan, ¿sí? Algunos piensan que José lo que quería saber era si ellos realmente estaban arrepentidos, si estaban arrepentidos pues de lo que ellos estaban haciendo, habían hecho, que si se habían arrepentido. No, no, yo pienso que literalmente él estaba aprovechando su posición de autoridad para sacarse un poquito la piedra por todo el daño que le habían hecho. Y es apenas, creo yo, normal que cuando nos lastiman nosotros tengamos este tipo de reacciones. Tengamos reacciones como la que tuvo José. Lo llevó preso. Y luego de haberlo llevado preso, pues bueno, ya al tercer día lo saca y le dice, bueno, bueno, los acusa de espías, o sea, acaban de llegar y no, ustedes son espías y no sé qué, y van presos y tal. Y, y estos hombres, pues todos, imagínense, vamos por comida y ahora estamos presos. Ellos no sabían quién era él, no sabían por qué les estaba pasando esas cosas ni nada, no se lo imaginaban. Y José les dice, bueno, si tan buena gente son y tan preocupados están por su familiar, su familia y tal, si es verdad que tiene un hermano menor, tráiganmelo. Y eso genera pues una serie de conflictos internos entre cada uno de sus hermanos, porque lo que no sabía José era que Jacob, su padre, ciertamente había sufrido mucho su ausencia y que en su ausencia todos sus afectos se habían desbordado sobre su hermano Benjamín y que estos hombres
que habían atentado por su vida, contra su propia vida, habían sufrido, entre comillas, el dolor que le provocaron a su padre. Es que ellos pensarían quizás cuando estaban planeando deshacerse de José, pues no, se muere tal, el viejo tranquilo, ya supera el duelo. No, papá no superó el duelo, fue un dolor que seguía con él, y el ver el sufrimiento de sus padres fue parte de esa parte dolorosa que ellos experimentaron. Entonces dice la palabra, dice en el libro de Romanos 12, en el verso 19 y 20, dice: no nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ay Dios Todopoderoso, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, aunque el deseo natural de nosotros como seres humanos es quizás tomar venganza por cuenta propia, el Señor nos insta a que Él es quien tomará venganza por nosotros, o quien hará valer nuestro nombre, quien nos honrará, quien nos exaltará, quien nos pondrá en un lugar de alta estima, que no dependemos nosotros de los seres humanos, sino que dependemos pues de Él, que Él es quien nos defiende, que nosotros no estamos llamados a defendernos a nosotros mismos. Y esto fue lo que estaba haciendo inicialmente José. José estaba pues desquitándose un poquito de todas las cosas que le habían estado pasando. Y José era un hombre espiritual, era un hombre que tenía dones, era un hombre que estaba siendo, había sido usado por Dios con una revelación poderosísima, y que se suponía pues las rabietas, la venganza, la ira no deberían estar en control de su ser. Pero también dice la palabra en Gálatas 5:17 que el deseo de nuestra carne es contra el del espíritu, y que del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que realmente debemos hacer, ¿no? A veces. Y por un tiempo, las emociones, ese dolor guardado, esas cosas que de pronto José había vivido y había guardado en su corazón, el resentimiento, el dolor, todos los daños que estos personajes tan especiales le hicieron en su momento, permitieron que la carne estuviera por encima quizás pues de ya del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de él, porque es que Dios le recordó los sueños. O sea, aquí están, se van a inclinar delante de ti, pero no, 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 que se inclinen porque que se defiendan. Y entonces mandó a buscar al hermano, y entonces hasta que no viniera el hermano, y entonces cuando vino el hermano metió la copa y mete la copa dentro del bulto de trigo del hermano, y entonces quiere meter preso al hermano. Y entonces aquellos, en medio de todas esas actividades o esas cosas que estaba haciendo José, llega un momento en que nota que sus hermanos han pasado un proceso, y que ciertamente el cumplimiento de la palabra de Dios era mayor, que
que las emociones que él estaba experimentando, que las emociones que él estaba sintiendo, ¿sí? Era mayor. O sea, que recuerdo que le da el espíritu a él, acuérdate del sueño, no era para que se vengara, sino para que entendiera el por qué él estaba ahí en ese momento. Y cuando nosotros somos espirituales, aunque nuestra carne quiera venganza, el amor de Dios siempre triunfa sobre nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, o sea, incluso hacer cosas como las hizo José, o sea, alcanzar a mover hilos, a tratar de generarle malestar a esas personas que nos han dañado, que nos han lastimado. Pero a pesar de si somos seres espirituales, Dios toma el control de nosotros, ¿sí? Si bien los deseos de la carne son en contra de los del espíritu, cuando somos seres espirituales, el espíritu gana esa pugna, esa batalla. Y finalmente, aunque nosotros hayamos cedido por momento nuestra carne, toma el control y triunfa sobre esos deseos que nosotros tenemos. Y fue lo que le pasó a José. Hubo un momento en el que él ya no pudo resistirse más, en el que él no pudo aguantar más ver a sus hermanos experimentar las cosas que estaban experimentando. El negarse a perdonar, el negarse a abrazar, el negarse a restaurar una relación que había sido tan dañada y tan maltratada por las personas que se suponía debían amarles. Y nos muestra el Señor a través de la vida de José, que Él ha colocado o que Él coloca en nosotros, en sus hijos, un corazón perdonador. Un corazón que es capaz de perdonar cosas atroces, tales como las que vivió José. Y dice Génesis 45, versos 4 al 7, después que ellos estuvieron presos y todas estas cosas, después que ellos vivieron todo estas situaciones, José dice la palabra que, que se acerca a ellos, ¿verdad? Y dice en el verso 4 de Génesis 45, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José en medio de su proceso, de su anhelo de venganza, de su toda cosa que estaba pensando, también Dios en ese proceso, en el control que toma el Espíritu Santo de su ser, le da un corazón perdonador y al punto que le dicen, muchachos, no se sientan mal porque me trataron como una porquería, porque me vendieron, porque me quisieron matar. No sientan culpa, no les pese, porque había un plan de Dios en esto. ¿Sí? Y dice el 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad
sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Esto no es más que la manifestación del perdón hacia aquel que te agredió, hacia aquel que te dañó. Porque cuando eres espiritual, Él coloca un espíritu de perdón en ti. Él coloca en ti la capacidad de perdonar el daño que te han hecho. Estos fueron una joyita con Él. Pero el corazón de un hombre, de un ser humano que tiene a Dios, tiene la posibilidad de pasar por alto y comprender que los propósitos de Dios son mayores, que los planes de Dios son mayores, que este dolor que atravesamos, que estas circunstancias tristes que vivimos son un escalón hacia algo mayor que nosotros quizás hoy no conocemos, pero que Dios sí conoce. José tenía la ventaja, entre comillas, de que había tenido sueños y que estaba viendo el cumplimiento, o sea, había tenido una revelación. Y nosotros tenemos por ventaja frente a José que tenemos la palabra. Y en la palabra tenemos las promesas de Dios para nosotros. Y las promesas de Dios no se caen porque nosotros hayamos pasado circunstancias difíciles. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. ¿Sí? La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo en la tierra. Y nosotros queremos cosas como rápido, pero cuando nosotros aprendemos a ver al mundo o a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nosotros podremos ser en toda área de nuestra vida más que vencedores. Y podremos ofrecerle perdón a nuestros opresores como nos manda las Escrituras que hagamos. Por eso el Padre Nuestro, que es la oración modelo que nos deja Jesús, dice, perdona nuestras deudas o ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no está haciendo otra cosa más que diciéndote, tú tienes que perdonar. Es que si anhelas perdón, debes perdonar. Porque ¿qué sentido tiene que yo te perdone y tú no puedas perdonar a otro que te agredió? Dios desea que nosotros aprendamos a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Y por eso nos instruye a orar de esa manera. Que no es fácil, no es fácil. Pero José es un ejemplo de que es posible perdonar a quien te agrede de tal forma. Y sigue relatando pues la historia que el faraón cuando se enteró que aparecieron los hermanos de José, se regocijó, se alegró, mandó carros, fueron a buscar, mandó carros de Egipto a buscar al papá, a llevar comida para que lo trajeran, le dieron un territorio especial en Egipto para que habitaran con ellos ahí. Los hermanos de José quizás no merecían nada de eso. Pero es que nosotros no tenemos las cosas que tenemos por mérito. Las tenemos porque tenemos un Dios de amor que se manifiesta a favor de aquellos que le aman. Y José amaba a su padre, José amaba a Dios.
y la bendición que que caía sobre la vida de su padre y su hermano Benjamín arropó la bendición también para sus hermanos a pesar de que le hicieron daño. Entonces nosotros a veces vivimos procesos muy duros y circunstancias muy agrestes porque esos procesos ayudarán a preservar vidas. En el caso de José, José pudo ayudar a preservar la vida de muchísimas personas, incluida su casa, incluida su familia, incluido su papá, su hermano Benjamín y sus otras joyas de hermanos que tenía y sus mujeres y todo eso. Y además, todo Egipto fue bendecido a partir del proceso de José. Entonces, ese dolor que nosotros a veces estamos experimentando, hoy el Señor nos recuerda que no es en vano, que te duele, que te sientes triste, que tienes lágrimas, pero no es en vano que del proceso saldrás más fuerte, que del proceso habrá bendición para ti, para otros, que del proceso Dios tomará y transformará tu corazón y te permitirá ver su gloria en medio del proceso y te ayudará a perdonar en medio del proceso y transformará las circunstancias en medio del proceso. Y tú un día podrás decirle a tu opresor, como José le dijo a sus hermanos, no tengas tristeza en tu corazón, no sientas culpa, porque eso que me has hecho vivir me llevó a un nivel superior, a un nivel por encima. En otras palabras, los llevó también a perdonarlos. Yo creo que José no los que los haya perdonado en los años que no los había visto. José los perdonó en su tonto intento de vengarse, digo, en esa intención de pronto de su corazón de hacerle sentir algún grado de malestar. En ese momento, medio de ese proceso, José se dio cuenta que había perdonado a sus hermanos, que ya el dolor, que ya la rabia no era lo que se enseñoreaba en él, en su corazón, sino que José había trascendido de la ira a manifestar verbalmente y entender el cumplimiento de las promesas y el propósito de Dios para con él. Y entonces una de las cosas que vienen a la cabeza de cualquier mortal común y corriente es, me estás diciendo, Algisa, que no había otra ruta sino la del sufrimiento, o sea, que no hay otra ruta para yo avanzar, sino que me duela, o sea, no podría ser de una manera como más tierna, como que, ajá, o sea, y esa es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. Y quizás aún todavía no tengo respuesta. Una de las respuestas que he obtenido en mis tantas veces que he preguntado es que si no te cuesta, no lo valoras. Que a veces nosotros por nuestra propia cuenta no caminamos hacia donde Dios desea que vayamos. Y que a veces es necesario usar medidas extremas para que se cumplan algunas cosas.
Lo cierto es que Dios te ama con amor eterno, que Él desea para ti lo mejor, que Él no quiere verte sufrir, pero sabe que muchas veces en tu dolor maduras, creces, y Él lo permite para que cada día seas transformado. ¿Y cómo sabemos que hemos sido transformados? Porque la siguiente vez que pasamos por circunstancias similares, ya no las vemos como las vimos en la primera vez, ya no nos duelen de la misma forma, ya aprendemos a contemplar las circunstancias de una forma diferente. Entonces, los procesos que tú y yo atravesamos no solo nos ayudan a nosotros, sino que tienen la potencialidad de preservar la vida de muchos otros. Quizás tú eres parte de ese mecanismo que Dios utilizará para bendecir a muchas personas, pero necesitas tener los ojos abiertos, estar atenta a su voz. Y cuando escuches, cuando el Señor te recuerde la promesa y te diga, está cumpliéndose, puedas dejar que el Espíritu Santo tome el control y así no se entorpezca el verdadero plan por el cual todo ocurrió desde el principio. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que nos ayude a vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Que nos ayude a perdonar a todos los que nos han lastimado, aún más a aquellos que se suponen nos amaban o nos aman. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, amado Rey, porque estás a nuestro lado. Gracias porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque nos proteges, porque nos llenas de tu amor. Gracias porque una vez más nos recuerdas, Señor, que aunque pasemos circunstancias, Señor, difíciles, aunque anhelemos, Padre bendito, tomar venganza por nuestras propias manos, tú eres quien te encargas de nuestros enemigos, tú eres quien se encarga de quien nos ofende, de quien nos lastima, que tú darás a cada quien la justa medida de lo que ha sembrado, Señor, y que tú transformas nuestro corazón, que tú nos haces resilientes, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora, Padre, presentamos nuestros corazones delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que sanes nuestras heridas, Padre bendito. Que selles las heridas que hay en nuestro corazón, Padre amado. Que seas tú colocando ungüento, Señor, para aliviar el dolor que nos aqueja, Señor. Y que coloques en nosotros un corazón perdonador como el corazón que le diste a José, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante. Padre bendito, ayúdanos a comprender los tiempos, ayúdanos a visionar, Padre bendito, las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Nos abandonamos en ti, en tu hermosa presencia, Señor, en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.